También podemos usar la temperatura de aguas. A menudo tenemos varios cuerpos de agua que tienen temperaturas diferentes. Podemos tener una agua subterránea que está a la temperatura promedia anual del lugar, y podemos tener una agua en un río que está caliente porque ahora mismo es verano. Y entonces, sacando la temperatura en otro sitio, podemos ver si el agua tiene la temperatura del acuífero, será agua del acuífero que se está moviendo. Si el agua es mucho más caliente, es probable que por lo menos parte de esta agua provenga del río. Y también la temperatura va a cambiar a lo largo del recorrido por el subsuelo, poco a poco, pero este cambio es bastante gradual. Entonces la señal de temperatura se conserva en recorridos importantes, y además, como podemos calcular cuánto nos va a enfriar o aumentar la temperatura del agua en equilibrio con la roca, esto se puede simular, y de ahí podemos sacar también conclusiones de cómo se mueve el agua, simplemente sacando datos de temperatura, que es muy fácil. Unos trazadores que se usan bastante son los aniones, porque se considera que normalmente los aniones no se absorben muy fácilmente, ni precipitan muy fácilmente. Entonces es un trazador bastante bueno, que se mueve normalmente a la misma velocidad que el agua, porque lo que queremos es que no haya procesos de retardación donde el trazador hace otro recorrido que el agua que queremos observar. Entonces el cloruro, por ejemplo, es un trazador bastante bueno, pero a veces hay algo de procesos de absorción, y como he dicho, hay que tener cuidado de no poner demasiada sal para no tener problemas de densidad donde mi agua del trazador se me baja. Y tenemos que tener una agua que de entrada tiene poco cloruro para luego poder analizar la diferencia. El bromuro también se usa bastante, y se suponía hasta hace poco que no se absorbe en nada, pero se ha observado que a veces en la materia orgánica el bromuro se absorbe, y entonces nos puede dar problemas de interpretación si tenemos un acuífero con mucha materia orgánica, que a lo mejor el bromuro ya no se comporta de forma ideal. Lo mismo por el yodo, y el litio también puede ser un trazador bueno, aunque sea un catión. Puede ser que se mueve casi igual que el agua. Sin embargo, si tenemos un pH muy alto, puede haber procesos de absorción, sobre todo en arcillas y en materia orgánica, que nos alteran el movimiento del litio. Entonces, la elección de un trazador depende mucho de qué sistema queremos observar, y hay que seleccionarlo con cuidado para poder interpretar bien los datos. Otros trazadores que se usan mucho son los colorantes orgánicos. Una ventaja es que estos no ocurren naturalmente en las aguas, sino son artificiales. Entonces, si no hemos hecho ningún ensayo de trazador en un área, estamos seguros que esta sustancia no va a estar presente. Y si la detectamos, es porque es el trazador que hemos inyectado y que llega al sitio donde lo detectamos. Son fáciles de medir. Simplemente midiendo la fluorescencia del agua se mide la presencia de estos trazadores, pero al ser materia orgánica se pueden absorber fácilmente en arcillas o en materia orgánica en el suelo, y también son susceptibles al pH. Muchos de esos trazadores pierden la fluorescencia a pH ácido. Entonces en las aguas de mina ya no voy a detectar este trazador. Aunque a veces también hay una solución, porque si después subo el pH de mi agua, otra vez el trazador vuelve a tener fluorescencia, entonces puedo hacer el análisis y cambio el pH. Pero también hay que tener cuidado al ser sustancias orgánicas. Si hay oxidantes en el agua, puedo degradar mi trazador y ya no lo voy a detectar porque está destruido. Otra opción son partículas en suspensión. Sin embargo, estos no son aptos para medios porosos, con poros pequeños. Una tierra, una arena, no se puede investigar con trazadores de partículas, porque
el suelo va a filtrar mi trazador. Esto se puede usar en terrenos cársticos, por ejemplo, o otros sitios donde hay conductos grandes. Por ejemplo, en las galerías de una mina subterránea, si quiero ver por dónde fluye el agua en una mina inundada, esas partículas pueden ser una buena opción porque los túneles son tan grandes que no tengo efectos de filtración, y al ser partículas tampoco se afectan por el pH, y no es un problema que el agua sea ácida. Sin embargo, hay que asegurarse de que esas partículas no están flotando encima del agua, porque el agua en la superficie se mueve a otra velocidad que el agua más profundo. Si no, tenemos que tener el trazador en suspensión en el cuerpo de agua para estar seguro que se está moviendo casi a la misma velocidad que el agua. Y esas partículas normalmente necesitan unas técnicas especiales de muestreo. No hay una sonda para analizar la concentración de partículas, sino o bien se usan unos filtros para captar las partículas, o bien hay que contar a microscopio el número de partículas que tenemos en la muestra. También se pueden usar gases inertes que son solubles en el agua y no son nocivos, son baratos. Y los gases disueltos se mueven a la misma velocidad que el agua, entonces el trazador en ese aspecto es ideal. Y también la medición en el laboratorio es fácil. Sin embargo, el muestreo puede ser complicado porque si no manejamos bien la muestra, el gas se puede escapar de la muestra líquida, entonces ya no la vamos a identificar en el laboratorio. Y normalmente eso no se puede medir en campo, sino tengo que coger las muestras e ir al laboratorio, y hasta que no lo haya analizado en el laboratorio no voy a saber si he recuperado el trazador o no. Y luego hay trazadores radiactivos, hay muchos tipos diferentes, cada uno tiene sus ventajas y sus aplicaciones, y es fácil detectarlos porque es muy fácil medir radiación aún a niveles muy bajos. Se puede medir en campo y normalmente se pueden usar en unos niveles que radiológicamente no son peligrosos y ya dan buenos resultados para detectar la curva de llegada del trazador. Y también solo hace falta aplicar una masa pequeña, mientras que si usamos una sal, a veces tenemos que añadir toneladas de sal al agua para tener luego una señal buena, mientras que si usamos trazadores radiactivos con pocos gramos o aún menos, ya puede ser suficiente. Entonces, logísticamente es mucho más fácil de transportar un trazador radiactivo a un sitio remoto que de transportar mucha cantidad de sal. Y también estos trazadores, después de su tiempo de desintegración, desaparecen. Entonces, una vez desintegrado, ya no afectan al medio ambiente. Sin embargo, puede ser caro el manejo y el equipamiento para manejar ese tipo de trazadores. Hacen falta tanto permisos especiales como personal muy formado para manejar ese tipo de sustancias. También a veces es difícil de conseguir algunos de los trazadores, o si tienen una vida muy corta, puede ser que el tiempo de transporte desde el suministrador hasta el campo sea tan largo que ya buena parte de mi trazador haya desaparecido. Y algunos, como el tritio y el carbono 14, son difíciles de medir en campo, entonces también no voy a saber en campo si he captado trazador o no. También hay otros tipos, como complejos iónicos, donde tengo metales complejados en una molécula orgánica, que se supone también que se absorben poco y es fácil detectarlos, y son sustancias específicas que normalmente no ocurren naturalmente. También hay trazadores orgánicos varios que se pueden detectar muy bien en concentración baja, pero son tóxicos, así que también hay que ver si esos se pueden aplicar y hay que ver si se obtiene el permiso para usarlos. Y vamos a pasar ya al estudio de caso. Entonces, en ese estudio de caso miramos una mina en el centro de Alemania, en la localidad de Strasberg, y entonces ahí había una serie de minas
de fluorita que tenían unas conexiones por varios túneles subterráneos y tenemos ahí varias chimeneas, o ¿cómo era? ¿Cómo se llama? ¿Pique? No. Pique. Tenemos 4 piques que acceden a esas minas y que tienen varios túneles de conexión. Y esas minas se abandonaron después de la reunificación y entonces se inundaron y también hubo una contaminación importante de agua. Estuvieron en operación desde los años 50 y en el primer lavado tuvimos concentraciones muy altas de hierro y entonces esas minas constituyeron una fuente importante de contaminación. Aquí también se observó una estratificación importante en el agua de la mina. Aquí es el periodo antes de que saliera agua de las minas, y entonces cuando empezó a fluir agua de las minas tuvimos una concentración de hierro de unos 50 miligramos litro y poco a poco ha ido bajando, pero vemos que aún 10 años después de empezar la inundación estábamos en unos 15-20 miligramos litro de hierro, entonces una contaminación importante. Se observó en los distintos piques que había otra vez una estratificación en el agua y que el agua más contaminada siempre estaba en el fondo de los pozos de los piques y que arriba había agua de calidad mejor. Ahí de nuevo los ingenieros pensaban, bueno, si conseguimos decantar esta agua, a lo mejor podemos conseguir que solo salga de la mina una agua con concentraciones bajas de hierro. Entonces lo que se hizo es construir nuevas galerías de drenaje esta localidad para aquí instalar unas plantas de tratamiento. Sin embargo, cuando estaban construidas estas galerías de drenaje, se observó que la estratificación de nuevo se había derrumbado y por aquí estaba saliendo de nuevo agua de mala calidad. Y entonces se estaba buscando una solución de ese problema de contaminación y se quiso entender mejor el flujo de agua en esas minas, y los operadores estaban pensando que el flujo principal en esta área es de sur a norte, entonces que el agua en general se mueve de ese pique hacia este pique, hacia este pique, hacia ese pique. Y para comprobarlo se hicieron una serie de ensayos de trazador para ver por dónde se mueve el agua, y eso lo vamos a analizar ahora juntos. Se vieron las opciones para usar trazadores en esa mina, y como es agua muy ácida, se vio que los colorantes no van a funcionar muy bien. Había mucha salinidad, entonces los iones tampoco hubieran funcionado muy bien, y no hubo forma de obtener un permiso para trazadores radioactivos, que en Alemania es muy difícil de conseguir. Entonces se decidió de usar trazadores de partículas, por un lado unas microesferas que tienen cada uno un color diferente, entonces se pueden inyectar en varios sitios y puedo ver en cada sitio de muestreo de dónde me vienen las partículas según el color. Y también se usaron unas esporas de un musgo que se llama Lycopodium clavatum, que es una planta que produce muchas esporas, y entonces esos también se pueden tintar con diferentes colores fluorescentes, y así puedo también detectar de dónde me viene cada trazador que estoy detectando. Entonces se diseñó el ensayo de forma que en los 4 piques se inyectó en cada sitio un trazador diferente o una mezcla de trazadores, y en cada sitio, en cada pique también se muestraba agua para ver de dónde puedo recuperar el trazador. Entonces en ese pique número 539 se inyectaron microesferas azules. En el 530 se inyectaron microesferas naranjas. En ese pozo, en ese pique, se inyectaron microesferas rojos, esporas color verde y esporas de color azafrán. Y en ese pique Glaser solo se inyectaron microesferas verdes.
Además, también se quería saber si el agua de este arroyo estaba llegando a las minas. Entonces, en ese arroyo se inyectaron 20 metros cúbicos o 6 toneladas de cloruro sódico como trazador de sal para ver si se detecta una señal de conductividad en las aguas de la mina. Sin embargo, hubo unos problemas con la técnica de inyección, entonces estas microesferas probablemente no se llegaron a inyectar, no llegaron a llegar al sistema de flujo, ni estas tampoco. Sin embargo, vamos a analizar las curvas de llegada en los distintos piques para ver entre qué lugares hay conexión hidráulica, en qué dirección está fluyendo el agua subterránea y cuánto tiempo tarda el agua de llegar de un lugar al siguiente para sacar la velocidad de flujo en las galerías. En el primer gráfico tenemos los análisis de las esporas que se han inyectado en el pique flúor. Entonces aquí las microesferas que se inyectaron aquí y se detectaron se inyectaron a profundidad de 247 metros en el pozo. En ese pozo se muestreó agua a profundidad de 9 metros, entonces arriba en el pozo. Y estas microesferas se detectaron tanto arriba en el pozo mismo de inyección como en el pozo 530. Y entonces tienen que analizar cuánto tiempo tardó el trazador en llegar a cada punto de observación y a ver por dónde fluye el agua. Aquí tienen la llegada, por un lado, de las microesferas que se inyectaron en el pozo. Aquí tenemos las dos curvas de llegada arriba en el pozo flúor. Por un lado llegaron microesferas que se inyectaron en el propio pozo, pero más abajo, y llegaban microesferas que se inyectaron en este pozo. Y por otro lado, de las microesferas que se inyectaron en el pozo 530, estas solo se observaron en el pique de Glaserbach, y aquí también tenemos la curva de llegada. Entonces, la pregunta es, primero, ¿entre qué pozos hay conexión hidráulica? ¿En qué dirección se está moviendo el agua de mina? ¿Y cuáles son las velocidades de flujo? Y aquí les doy las distancias entre los distintos piques. Entre el 530 y el flúor tenemos 1700 metros. Entre el Glaserbach y el 530 hay casi 5000 metros. Entre el Glaserbach y el flúor hay unos 3000. Y entre el flúor, abajo donde se inyecta y arriba donde se observa, tenemos unos 238 metros. Entonces deben analizar las distintas curvas de llegada y así sacar las direcciones de flujo y las velocidades. ¿Qué resultados tiene? ¿Hacia dónde se mueve el agua? De norte a sur. En todos los casos hay otra componente de flujo. En el pique flúor también hay un movimiento hacia arriba desde el punto de inyección hasta la detección. Entonces la teoría de los operadores era falsa. El flujo no es de sur a norte, sino de norte a sur. Y en los tiempos de tránsito, ¿qué velocidades les salen? ¿Entre qué punto y qué velocidad? Entre el flúor y el Glaserbach. 0.24. ¿Eso con las microesferas o con las esporas? Con las esporas. Muy bien. Hemos inyectado en el 530 y observamos en el Glaserbach. Se inyectó el 7 de junio y llegó el 20. Entonces tuvimos un tiempo de tránsito de unos 13 días y la distancia eran 4.798 metros. Entonces ahí nos sale una velocidad de 0.256 metros al día. Entonces aquí tienen las diferentes velocidades de llegada. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la modulación de flujo y más específico la modulación inversa en un acuífero bicapa próximo a una fosa de relaves.
Entonces es el tema de modelos en hidrología subterránea. Vamos a hacer un repaso rápido de tipos de modelos y conceptos básicos de modelos. Entonces, tenemos distintos tipos de modelos. Hay los modelos que se llaman analógicos, hay modelos conceptuales, hay modelos matemáticos. ¿Qué son modelos analógicos? Muy bien. Se usa un sistema análogo o equivalente para analizar un fenómeno. Por ejemplo, para simular el flujo de agua, podemos también utilizar el flujo de corriente eléctrica y resistencias, y con eso podríamos representar un acuífero usando resistencias. O también una equivalencia entre la ecuación de flujo de calor y la ecuación de flujo de agua en agua subterránea, que este modelo desarrolló Thais, un hidrogeólogo muy famoso, y entonces así se pueden sacar conclusiones utilizando resultados de un área de ciencia y aplicándolo a otro área. Aparte hay modelos conceptuales, que es la idea general que tenemos de un sistema. Con un modelo conceptual nos hacemos un esquema mental de cómo creemos que funciona, por ejemplo, un acuífero, y entonces ahí definimos los distintos componentes que nos definen el régimen de flujo. O bien el modelo conceptual de los aviones, de cómo funciona un ala, donde vemos que en el ala aquí hay un área de presión baja porque este recorrido es más largo, y un área de presión alta, lo que hace que este ala se nos va a empujar hacia arriba. Y eso también podemos hacer para flujo subterráneo, y entonces ponemos el esquema de cómo creemos que funciona un acuífero. En los modelos matemáticos, son modelos que nos resuelven las ecuaciones matemáticas que gobiernan el modelo, el fenómeno, por ejemplo, el flujo de agua subterránea. Y tenemos dos tipos. Hay modelos matemáticos analíticos, que son, digamos, las ecuaciones tradicionales, y hay modelos matemáticos numéricos que se resuelven por ordenador, que ya no se puede resolver sobre papel. Los analíticos son una solución exacta y explica bien los fenómenos que está pasando, pero para ese tipo de modelos normalmente nos hace falta que el sistema de flujo cumple unas condiciones muy específicas, y normalmente son condiciones muy poco realistas. Son unas situaciones muy simples que en realidad no se dan. En los modelos numéricos tenemos un rango de aplicaciones mucho más amplio. Podemos en realidad representar cualquier sistema que queramos, pero las soluciones serán siempre aproximadas, tienen cierto margen de error y puede ser bastante grande. Y también la resolución y el trabajo con esos modelos es mucho más complejo y mucho más largo que si usamos las ecuaciones analíticas. Luego, en los modelos matemáticos, que son lo que a menudo se entiende como modelo de flujo subterráneo de ordenador, por un lado hay los modelos de problema directo, donde yo tengo mi ecuación de flujo y conozco los parámetros, y con esto voy a simular cómo se mueve el agua en el acuífero. Entonces, tengo mi ecuación de flujo, tengo la transmisibilidad, tengo el coeficiente de almacenamiento, y yo sé entonces mi agua se va a mover 3 metros al día en mi acuífero. Pero ya tengo que conocer los parámetros del acuífero, y normalmente esos parámetros no se conocen. Y hay el problema inverso, donde yo tengo la ecuación del fenómeno y tengo mi idea de cómo funciona el acuífero, y tengo observaciones de datos que he recogido en el sistema de flujo. Y utilizando estos datos,
voy a averiguar los parámetros del sistema. Entonces, por ejemplo, si yo sé que el primer día he observado mi trazador a una distancia tal en el río y el segundo día a más distancia, conociendo esas distancias de recorrido, yo me puedo sacar la velocidad de flujo y las propiedades del cauce del río que han hecho que el flujo sea de esa velocidad. Y entonces, conociendo la ecuación de flujo y los resultados, me da unas opciones de parámetros y así puedo averiguar cuáles son las propiedades del sistema. Entonces, en los modelos matemáticos analíticos, por ejemplo, tenemos el transporte de contaminantes en una dimensión y entonces tenemos esta ecuación que me describe este transporte a través del sistema, pero me tiene que cumplir esas condiciones para poder utilizar esa ecuación. Entonces el sistema tiene que tener sección constante, un caudal constante que no cambia, también la permeabilidad tiene que ser la misma en todo mi sistema. Al principio tengo que tener agua limpia en el sistema y hago una inyección que solo es en un momento, no durante un tiempo largo. Si cumplo con esto, puedo describir mi sistema con esa ecuación. Sin embargo, normalmente los sistemas naturales no tienen ni caudal constante, ni la misma sección en todo sitio, ni agua limpia en todas partes. Y entonces los modelos matemáticos analíticos son limitados. Los modelos numéricos usan métodos numéricos para resolver aproximadamente las ecuaciones de flujo. Hay que tener cuidado que hay aquí unas nociones que son parecidas pero no es lo mismo. Hay modelo numérico, programa o software, método numérico. Suena parecido pero no es lo mismo. Un modelo es cualquier representación de la realidad. Por ejemplo, el modelo conceptual que tenemos del acuífero. El modelo numérico es un caso particular que es simplemente la implementación en el ordenador de este modelo. El software es el código del programa que cargamos en la computadora para calcular nuestro problema. Y los métodos numéricos es la metodología que se emplea para realizar este programa y realizar esos cálculos. Los modelos pueden servir para varios fines. Podemos usarlo para entender el pasado, comprender por qué mi contaminante se ha repartido de esa forma y ahora ha llegado hasta el sitio donde lo estoy observando. Conocer el presente, entonces entender lo que está pasando actualmente, verificar si mi modelo conceptual del lugar es correcto o no, y también lo puedo usar para predecir el futuro. Entonces, una vez que he averiguado los parámetros y las ecuaciones que me rigen el fenómeno, puedo extrapolar, calcular cómo se comporta ese sistema hacia el futuro, si realmente mis parámetros son los que estoy averiguando. Entonces el proceso de modelación es un proceso por varios pasos. Primero, tenemos conocimientos generales científicos y datos del lugar que queremos estudiar. A menudo esos datos también nos ayudan a tener mejores conocimientos científicos generales y de ahí sacamos el modelo conceptual, que consiste en identificar los procesos que están ocurriendo en el sistema que estamos estudiando, entonces qué ecuaciones estamos usando y qué estructura tiene nuestro sistema. Por ejemplo, la extensión de acuíferos, qué conexiones hay entre capas, dónde se recarga agua, dónde sale agua del sistema. Entonces la geometría y también los parámetros químicos de un sistema. Luego
para implementar un modelo numérico tenemos que pasar esta idea general a una estructura que se pueda integrar en el ordenador. Entonces la discretización, que es de cómo geométricamente vamos a dibujar nuestro modelo para que el ordenador pueda utilizar esta geometría para calcular. Luego calibramos nuestro modelo y esto a menudo nos va a decir que no llegamos a calibrar los datos que estamos observando, entonces a lo mejor el modelo conceptual que tenemos no es correcto. Entonces a lo mejor si calculamos nuestro sistema y vemos que los cálculos no coinciden con lo que está observado, vamos a cambiar el modelo conceptual, otra vez construir un modelo diferente y ver si ahora ya coincide. Podemos analizar a qué se deben los errores que estamos teniendo entre observaciones y cálculos, y de ahí o bien ver que necesitamos hacer más experimentos o sacar más datos, o ya decir que nuestro modelo es bueno, y de ahí podemos usar el modelo para hacer predicciones sobre el futuro, por ejemplo. La conceptualización es la parte más importante en la modelación de acuíferos y en la modelación general de sistemas. Entonces, lo más importante es trabajar bien el modelo conceptual, de pensar bien de cómo funciona mi sistema para saber qué es lo que tengo que implementar en el ordenador. Necesitamos datos del sistema natural, de variables de estado, de los experimentos que hemos hecho en el sistema para ver cómo se comporta, y también de cómo se comporta el acuífero cuando ponemos estrés, por ejemplo, bombeamos mucha agua, algo así. Todo eso nos puede dar ideas de cómo funciona el sistema. Y todos esos datos es bueno integrarlo en una base de datos bien ordenada, por ejemplo en sistemas SIG, para poder trabajar con los datos que a menudo son muy abundantes en la ciencia moderna, porque solo si tengo una estructura de datos bien ordenada, puedo analizarlas bien y sacar provecho. Si mis datos están todos caóticos, no voy a entender el sistema y no voy a poder implementarlo tampoco bien en el ordenador. En el modelo conceptual de aguas subterráneas tenemos que ver sobre todo esos aspectos. ¿Qué tipo de acuífero tengo? Si es libre, si es confinado, semiconfinado, si es una capa, si hay muchas capas. ¿Qué medio tengo? Un medio poroso, fracturado, un poroso equivalente, que en realidad es un sistema muy heterogéneo que estoy representando por un medio homogéneo para simplificarme la vida. Si el flujo es estacionario, no cambia en el tiempo, o si es transitorio, es decir, que a veces hay un flujo alto o bajo. Bueno, me están diciendo que ya es hora de comer, así que vamos a seguir aquí después de la comida. A menudo vamos a tener varias opciones de modelo conceptual que podrían ser posibles, y entonces tenemos que ver qué modelo conceptual vamos a implementar. Y hay que ver varios criterios. Por un lado, es bueno usar modelos sencillos, porque vamos a tener que ajustar pocos parámetros, y entonces a menudo dan una respuesta más clara de lo que está pasando. Pero, por otro lado, puede ser que si es un modelo muy simple, que no nos represente todos los procesos que están pasando, entonces el resultado va a ser menos detallado que el que tendríamos con un modelo más detallado. Si tenemos un modelo muy complejo, tenemos que fijar muchos parámetros, entonces también da cierta incertidumbre, pero puede ser que los ajustes sean más buenos. Entonces siempre hay que ver si vamos a usar un modelo conceptual muy simple o muy complejo, o alguna cosa intermedia, y hay que probar normalmente varios modelos para ver cuál nos ajusta mejor, y de ahí ver cómo es el sistema en realidad. Ahí, por ejemplo, tenemos el modelo conceptual de un área urbano al lado de Barcelona, en Badalona. Entonces tenemos procesos de precipitación, evaporación, extracciones de agua de los pozos, agua que pasa del acuífero al alcantarillado o al revés, escorrentía en la ciudad,
conexión entre el acuífero y el mar, etc. Y según el proceso que queramos modelar, tenemos que incluir todos esos procesos o a lo mejor no. Entonces, tenemos que añadir las ecuaciones que queremos resolver, los datos que tenemos sobre el sistema, las ecuaciones, por ejemplo, conservación de masa, que las entradas de agua menos lo que sale del acuífero será la variación del agua almacenada en ese volumen de acuífero. Y luego pasamos a la discretización de cómo implementamos este sistema en mi modelo. Ahí hay dos opciones principales de cómo representamos esta realidad en el ordenador. Eso normalmente se hace con mallas, que tenemos una serie de celdas que nos van a componer el acuífero. Y o bien se puede hacer por diferencias finitas, donde toda el área del modelo está dividido en unos volúmenes rectangulares, o bien en elementos finitos, donde tenemos la geometría más libre, podemos hacer unas formas más variadas. Los modelos comerciales a menudo usan ese tipo de mallas, por ejemplo el Morphlog, y son un poco más simples, digamos, de construir, pero a lo mejor no se ajustan tan bien a la realidad. Con los elementos finitos podemos hacer geometrías más complejos, pero esos modelos se usan más bien en ámbito académico, aunque el Morphlog ya también tiene una opción de elementos finitos. Bueno, entonces, el siguiente paso en la modelación es la calibración. Entonces, si tenemos nuestras ecuaciones, vamos a calcular el resultado que nos da el modelo con los parámetros preliminares que tenemos. Y a menudo, entre lo observado y lo calculado, hay unas diferencias muy grandes, tanto en evolución de parámetros químicos como en flujo de agua. Entonces vamos a ajustar los parámetros del modelo, tratando que las observaciones y los resultados calculados sean más parecidos. Eso se llama calibración. Tenemos dos opciones: una calibración manual, donde vamos ajustando parámetros manualmente según el buen criterio, a ver, pensando dónde puedo variar, por ejemplo, la permeabilidad para que observa un mejor ajuste de parámetros. O hay técnicas de calibración automática, donde el ordenador mismo nos va a calcular una solución, va a calcular otra solución, ver si eso ajusta mejor y va a ir ajustando los parámetros siguiendo unas fórmulas matemáticas para obtener un mejor ajuste. Es parecido a lo que hacemos cuando calculamos regresiones de correlación, de minimizar las diferencias cuadradas. Entonces nos va a calcular una mejor opción de parámetros para ajustar los datos observados. Ahora vamos a pasar al estudio de caso, que es la modelación inversa geoestadística del acuífero bicapa del río Agrio en Aznalcóllar, usando el modelo Transím. Entonces recapitulamos el accidente que ya vimos ayer: la mina de Aznalcóllar, el dique de Relaves que se rompió y que nos contaminó el valle del río Agrio y también el Guayamar. Ahí al fondo vemos la presa de lodos rotas y el principio del derrame. Entonces se hizo una investigación para entender cómo funciona ese acuífero, para ver cómo se propagaba esa contaminación en el acuífero. Se hicieron una serie de sondeos en ese corte aquí cerca de la balsa y también aquí abajo en el valle del Guayamar. Y en ese perfil se concluyó que había un corte más o menos así, con unas terrazas altas y otra capa de acuífero más profunda, pero que aquí se acaba justo en esos bordes del valle del río. Entonces suponía que tenemos recarga en las terrazas altas que fluyen hacia esta terraza más baja, y por acá, cerca del río, tenemos por donde pasa el agua subterránea, también vaya abajo. Entonces, para los que han estado en el curso de Andrés, se hizo un modelo bicapa, donde una capa de las terrazas superiores se representa con una capa superior que está conectada con el otro acuífero abajo,
con unos elementos verticales. Entonces tenemos dos capas bidimensionales de las dos capas de acuífero y unas conexiones entre esas dos capas de acuífero que nos está simulando el acuitardo. Y entonces el modelo conceptual de ese valle fue este, que teníamos una capa superior de más extensión y una capa inferior menos ancha. Y la malla que se utilizó era de elementos finitos. Aquí está al revés, entonces la capa profunda se ve aquí arriba. Es que la capa superior son las terrazas más altas que son más anchas. No, porque se supone tenemos lo que es la T2, son unas terrazas más anchas, más altas, y la T1 es más baja y no ocupa el mismo ancho sino menos. Y tenemos la llanura de inundación, la blanca, que es aún más estrecha y más profunda. Entonces ese valle actual no va a ocupar todo el ancho que ocupan las terrazas superiores. Sí, de las terrazas laterales el agua subterránea fluye hacia las terrazas más bajas y de ahí fluye ya al valle actual del río, y de ahí se infiltra el río y fluye por el río y también fluye por el valle actual. Entonces, en las condiciones de contorno, ahí se suponía que hay un caudal precipitado nulo porque se acaba esa capa de acuífero aquí y aflora a superficie. En estos laterales azules se suponía que hay ese aporte de las terrazas altas hacia las terrazas bajas, entonces se pone un caudal prescrito que corresponde a la lluvia que cae en esas áreas y se va infiltrando a las capas más bajas. Y por acá, donde hay contacto con el río, entonces se pone una condición mixta para que salga agua del acuífero. Ese modelo se hizo para construir una barrera permeable que nos pare la contaminación que viene de esa balsa y que pasa por ese acuífero. Se supuso que por aquí en esa área es donde el acuífero era más estrecho, entonces sería más fácil de construir una barrera porque no tenemos que hacer una barrera tan ancha. Y entonces, con el modelo geológico que se tenía, donde teníamos estas terrazas altas, pero por donde no pasaba el flujo de agua que baja al valle del río, y teníamos un acuífero aquí, más que nada en el ancho de la llanura de inundación actual, entonces se decidió poner la barrera en esta área, en justo ese ancho de la T0 actual, con varios compartimentos reactivos y una capa impermeable encima que nos evita de que entre oxígeno a esta barrera que debe causar su reducción. Aquí vemos cómo se construye esta barrera. Aquí está el valle del río, la dirección del agua en el río, y aquí justo se ha cerrado una zanja donde se ha emplazado el material reactivo. Acá vemos todavía el material excavado y la caliza y tal que se usó para rellenar ese módulo reactivo. La barrera se construyó hincando primero unas tablas estacas para delimitar un compartimento reactivo. Luego se excavó la grava entre esas tablas estacas, se mezcla el material que es caliza y materia orgánica, y luego se rellena el compartimento reactivo con esa mezcla. Luego se tapa todo con la capa impermeable y se vuelve a rellenar. Y aquí vemos los resultados de funcionamiento de los primeros meses. Entonces esto es antes de construir la barrera. En azul tenemos el pH aguas arriba de la barrera, y en rojo vemos el pH aguas abajo de la barrera. Se terminó de construir en septiembre y vemos que en los primeros meses sube el pH aguas abajo de la barrera. Entonces parece que está funcionando y está depurando el agua. Eso no es modelación, eso son datos medidos. Aquí se construyó la barrera. Sin embargo, vemos que después de diciembre, otra vez el pH aguas abajo de la barrera baja casi al pH del agua contaminada. ¿Y qué es lo que pasó? En ese tiempo hubo unas lluvias muy fuertes y se inundó todo el valle del río, y después de esas inundaciones que causaron mucha erosión en el valle, algo cambió y ya no funcionó la barrera.
Aquí vemos la eliminación de diversos metales, de zinc, aluminio, cobre y acidez total. También desde la construcción de la barrera a los primeros meses donde funcionó bien la barrera, y aquí es el momento de las inundaciones donde la barrera dejó de funcionar completamente, y vemos que en los siguientes meses recuperó algo de funcionamiento, pero ya no llegó a esa eficacia tan alta.